Hola, buenas noches, es un gusto saludarlos, soy el doctor Roosevelt Pairazamán y en esta oportunidad vamos a elaborar un programa de ejercicios eh, predominantemente aeróbico para un fin específico en base al caso que vamos a presentar. La idea es organizar un programa de entrenamiento semanalmente en base a los principios de la periodización del entrenamiento físico y siempre considerando las relaciones de las variables de la carga de entrenamiento. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros que tener en cuenta cuando diseñamos diseño de un programa de ejercicios es que todos los programas de ejercicio tienen como unidad básica, ¿sí? La unidad básica es la sesión de entrenamiento, ¿sí? Que en resumidas cuentas viene a ser una carga de entrenamiento que se va a aplicar en una sesión determinada. Por ejemplo, la mayoría de las personas entrena una vez al día, entonces lo que va a hacer en ese día, eso es una sesión de entrenamiento. El acúmulo, las relaciones que pueden haber de estas sesiones de entrenamiento en una semana, esas sesiones yo las puedo repetir con diferentes pautas a lo largo de la semana y eso me va a denominar un microciclo. ¿Sí? Quiere decir que un microciclo de entrenamiento viene a ser la reunión o la asociación que existe entre diferentes sesiones de entrenamiento y que usualmente se equiparan a una semana. ¿Sí? Hay algunos textos de entrenamiento físico que señalan que un microciclo puede durar 10 días, 11 días, 12 días, pero usualmente para las cuestiones relacionadas al fitness, a las cuestiones del ejercicio físico relacionado a salud, es mejor organizarlas en base a que un microciclo, esa es la denominación, sería equivalente a una semana, es decir, 7 días, ¿no? Entonces, los microciclos deben ir en cuanto a fechas, de lunes a domingo, por decirlo de alguna manera, para que esto se pueda organizar. Pero eso es en una semana. Pero si yo relaciono lo que hago en una semana y lo relaciono con las actividades físicas de las siguientes semanas, un grupo, un grupo de microciclos, ¿sí? De 2 hasta 8, 10 microciclos, va a dar como consecuencia un mesociclo. Mesociclo. O sea, un mesociclo viene a ser 2 microciclos, 2 a incluso hasta 12 microciclos. ¿Sí? Entonces, mira, ya tenemos ahí organizando un poquito. La unidad básica es la sesión de entrenamiento. ¿Cómo yo relaciono o ordeno las sesiones de entrenamientos en una semana? Es decir, el número de sesiones en una semana que buscan un objetivo, eso se denomina microciclo. Cuando yo asocio 2 a más microciclos, que dependiendo de las bibliografías o las literaturas pueden llegar a 6, 8, 10, 12 microciclos que buscan una adaptación puntual, ¿sí? Eso se llama mesociclo. Y si yo reúno varios mesociclos, eso me da una estructura mucho más grande conocida como macrociclo. ¿Sí? El macrociclo ya viene a ser la unión de 2 o más mesociclos, que ya incluso esto puede llegar a los trabajos plurianuales, como los que se pueden ver en la elaboración de programas mucho más complejos para las Olimpiadas, que usualmente tienen una duración de 4 años. Entonces hay macrociclos que son enormes, pero usualmente para el campo de entrenamiento físico relacionado a la salud y al fitness, usualmente vamos a estar trabajando programas alrededor de microciclos y mesociclos. ¿Sí? No vamos a llegar muy lejos porque eso usualmente para lo correspondiente a tópicos de salud, considerando las pacientes que podamos tener desde el punto de vista metabólico o algunas personas aparentemente sanas que desean, por ejemplo, bajar de peso, la recomendación es organizar los programas por mesociclos.
Y usualmente el punto de corte son programas que duran 6 hasta 8 semanas de entrenamiento. El día de hoy vamos a hacer una estructura, un mesociclo de 6 semanas, ¿sí? Es decir, de 6 microciclos. Eso es lo que vamos a elaborar el día de hoy en nuestra primera sesión de programación de entrenamiento aeróbico. ¿Ok? Entonces, considerando estas relaciones, ya sabemos que es un microciclo, ya sabemos que es un mesociclo y un macrociclo. ¿Sí, Diane? Generalmente usted trabaja con mesociclos. Sí. Sí, la razón de esto, Diane, es que para yo lograr una adaptación, que significa, por ejemplo, una persona comience a bajar gradualmente peso, que vaya mejorando su condición aeróbica, que vaya mejorando su capacidad de resistencia, fuerza muscular. Usualmente las adaptaciones, Diane, en la mayoría de textos de la especialidad y de entrenamiento físico, señalan que las adaptaciones ya empiezan a darse a partir de la segunda semana, pero todavía es frágil. Sin embargo, ponen como un promedio de extensión del programa de 4 a 6 semanas de entrenamiento para encontrar ya una primera adaptación ya más sólida que nos puede permitir empezar un punto de referencia para cambiar los programas de entrenamiento hacia otros objetivos. Por eso que la mayoría de los programas que recomendamos están en el orden de 4 a 6 semanas de entrenamiento. Es decir, hacemos una prueba. Por ejemplo, hoy día vamos a hacer el caso de ese es un caso real de una paciente, de una alumna, una paciente que fue al consultorio, a nuestro centro especializado de entrenamiento físico, para que le ayudemos a optimizar su entrenamiento aeróbico para el propósito de perder grasa. ¿Sí? Entonces, en este caso, diseñamos un programa de 6 semanas de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, hacemos un VO2 max, un análisis de composición corporal, alguna evaluación funcional adicional y con esos datos diseñamos un programa de entrenamiento para 6 semanas, siguiendo las pautas relacionadas con el principio de la periodización del entrenamiento como el incremento progresivo de las cargas, la alternancia progresiva de las cargas y la secuencialidad de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, si me permites darte una recomendación, y eso también lo recomiendo para todos quienes están escuchando esta exposición, que trabajemos orientando a diseñar programas de entrenamiento de 4 a 6 semanas, siendo una buena recomendación un programa, un mesociclo de 6 semanas, que puede tener esta curva, que puede tener una curva muy interesante desde el punto de vista de lo que ya nosotros hemos diseñado en lo que serían los principios de la periodización de entrenamiento, donde cada bloque significa un microciclo. Tengo ahí, tengo ahí, tengo ahí, sí, tengo ahí, tengo ahí. Entonces vamos a seguir más o menos ese modelo, ¿sí? Donde podemos ver nosotros que cada semana, esta sería la semana 1, ¿sí? Vamos a ponerle lo que sería M1, o sea, microciclo 1, microciclo 2, microciclo 3, microciclo 4, microciclo 5 y microciclo 6. Entonces, si yo en esta zona, en esta parte, estoy haciendo la evaluación donde está la flecha, estoy haciendo una primera evaluación, lo que sería evaluación del physical fitness, ¿sí? Con esas evaluaciones diseñamos un programa para estos microciclos de entrenamiento y luego, terminado la sexta semana, nuevamente haríamos un control para ver cuánto es que ha mejorado la persona desde el punto de vista fisiológico, si mejoró el VO2, si mejoró la resistencia muscular. Posiblemente la composición corporal no necesariamente tiene que esperar 6 semanas. Podríamos hacer, digamos, controles acá al finalizar la segunda semana y otro, por ejemplo, al finalizar la cuarta semana de entrenamiento para hacer un análisis de composición corporal. Aunque esto puede estar supeditado también, dado que recomendamos siempre el trabajo conjunto con nutrición, de repente usted como nutricionista recomendará en todo caso que pueda hacerse controles semanalmente, ¿no? Entonces, eso me permitirá también tener una curva de cómo va disminuyendo el porcentaje de grasa o mejorando la masa muscular, el tema del agua corporal, que nosotros lo podemos ver ya sea por antropometría o usando equipos de impedancia eléctrica, ¿no?
Entonces, esa sería la tendencia de nuestro esquema de trabajo. ¿Sí? Este esquema es un esquema que ya vimos en la parte de periodización del entrenamiento, obedece a una carga de 3 bloques por 1 de recuperación y acá tengo 2 bloques finales. En algunos otros casos podemos hacer 4 bloques en ascenso, un bloque de descenso que sería de regeneración o recuperación y luego otros bloques adicionales. El día de hoy vamos a trabajar bajo este modelo que estás viendo en pantalla, donde vamos a hacer 3 microciclos en ascenso, o sea, la carga de entrenamiento para cada uno de estos bloques va a ir, digamos, incrementándose y hacemos una cuarta semana de recuperación o de transición a una menor intensidad y luego nuevamente subimos. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Conforme hasta ahí, Diane? Sí, doctor. Muy bien. Ok, entonces tenemos nuestro primer caso, ¿ya? Este es nuestro primer caso de trabajo que vamos a hacer en esta exposición, ¿sí? Tenemos el siguiente caso. Vamos a ponerle caso problema. ¿Sí? Este caso problema es de una dama, es de una paciente mujer de 20 años de edad, ¿sí? Es una mujer activa, es una señorita que siempre está haciendo ejercicio, desde hace ya más o menos unos 4 o 5 años. Ya ella usualmente entrena 6 veces por semana, ¿ya? Pero tiene un diagnóstico de resistencia a la insulina, ¿sí? Porque está asociado con SOP, o sea, está asociado con síndrome de ovario poliquístico. Y esta damita, cuando recién empezó a entrenar, hace ya 4 o 5 años, ella asistió primero a un endocrinólogo porque empezó a tener problemas con el aumento de su peso. Le hicieron los estudios y encontraron que tenía síndrome ovario poliquístico asociado a resistencia a la insulina y ella está en este momento sigue con su terapia con metformina, que es el fármaco utilizado, y acude al consultorio porque a pesar de que estuvo haciendo ejercicios por bastante tiempo en una regularidad, en una frecuencia de entrenamiento de 6 veces por semana en promedio, ella siente que se ha estancado. Y si bien es cierto, logró bajar de peso, logró bajar de grasa, pero siente que se ha estancado porque usualmente la mayoría de personas cuando van a los gimnasios eh, como que suelen entrenar de la misma manera, ¿sí? Entonces ellos no hacen estas curvas. Usualmente ellos tienen unas curvas como las que nosotros vamos a hacer en este momento con una imagen, ¿sí? Usualmente sus rutinas de entrenamiento son muy peculiares en el sentido de que son prácticamente las mismas y ellos entrenan básicamente de esta manera. Entonces, como que las curvas, esta es digamos una tendencia a hacer una meseta, o sea, al inicio mejoro, luego me estanco e incluso puedo ir empeorando si no modifico la rutina de entrenamiento. Entonces, lo que nosotros proponemos es un trabajo de esta manera, porque estos trabajos, por los principios de la periodización, permiten una mejor adaptación de la persona. Entonces, esta persona, esta señorita, esta paciente, acude al consultorio porque quiere optimizar lo que ya está haciendo. Entonces, no estamos partiendo de cero, estamos partiendo de una persona que ya tiene un cierto estado físico y que vamos a ver los datos fisiológicos que nos revelan las pruebas. Entonces, el objetivo de esta persona es lograr optimizar su entrenamiento aeróbico para reducir su porcentaje de grasa. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo. ¿Sí? Entonces, tenemos datos fisiológicos de referencia. Entonces, se le hace los datos y nos dan que tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 72 latidos por minuto. Se le hace un test aeróbico y encuentra una frecuencia cardíaca máxima de 190 latidos por minuto. Se le hace el test del American College y se encuentra un VO2 max, o sea, le hicimos un test corriendo y se encuentra un VO2 max de 43.7 mililitros de oxígeno por kilo por minuto.
¿sí? Con una velocidad aeróbica máxima importante de 12 kilómetros por hora. ¿Sí? Se encontró unos datos adicionales de presión arterial que tenía en 110/70, tenía un peso de 71.1 kilogramos y tenía un porcentaje de grasa de 35%. ¿Ya? Entonces, aquí hay un dato importante. Con esos datos, nosotros vamos a diseñarle un programa de entrenamiento. Ya, acá, por ejemplo, tenemos un primer indicio de que ella tiene un VO2 bastante bueno, ¿sí? Por encima de 40 puntos de VO2, es un VO2 bastante bueno para su grupo etario y sexo. Ella está en una condición calificativa para su VO2 max de bueno, con una velocidad aeróbica máxima, porque esto fue hecho en el protocolo de runners para el American College of Sport Medicine de 12 kilómetros por hora, y tiene estos datos antropométricos. Entonces, como que no habría mucha relación del VO2 max que tiene y el porcentaje de grasa, porque si yo tengo un VO2 max bueno, deberíamos tener un porcentaje de grasa un poquito menor, pero ella tiene esta condición que está regulando y hay que considerar que su entrenamiento no ha sido modificado por mucho tiempo. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a diseñar la estrategia de entrenamiento. ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que cada sesión de entrenamiento, la sesión de entrenamiento, sí, tiene tres fases. Una fase inicial, que es el calentamiento, tiene una fase medular, que es la zona de entrenamiento, y tiene una zona final, una fase final, que es el enfriamiento. Esas son las tres áreas importantes que tiene una sesión de entrenamiento que no deben de faltar en el diseño de nuestra sesión de entrenamiento. Calentamiento, zona de entrenamiento y enfriamiento. Por lo regular, desde como estamos ahorita estudiando la parte aeróbica, si por lo regular el calentamiento, ¿sí?, se realiza a intensidades relativamente bajas. Esto significa que puedo ir desde un 10% hasta un 40% aproximadamente de mi VO2 max, ¿sí? Ese es básicamente el rango al cual se podría trabajar, porque su nombre lo dice, calentamiento, es una fase en la cual yo busco ya generar los primeros impulsos, estímulos para que el cuerpo se vaya poniendo, digamos, ya en fase de preparación para la zona medular, que es la zona de entrenamiento. El enfriamiento suele ser muy parecido en cuanto a porcentajes, ¿sí? Porque estamos, digamos, entrando en una fase más regenerativa, ¿sí? Por eso que suelen ser muy parecidos, ¿ya? Y esto, el calentamiento y el enfriamiento, es algo que puede sostenerse a lo largo de todas las sesiones de entrenamiento sin mucha variación. Nosotros vamos a reparar básicamente en lo que consiste nuestro diseño de programa, en lo que es la zona de entrenamiento. Entonces, la zona de entrenamiento sí tiene un amplio rango de trabajo. Esto va a abordar desde un 40 incluso, de 40 a, esto puede llegar hasta un 100%, ¿no? En algunos casos podría pasarse un poquito más dependiendo del modelo de programación, ¿sí? Entonces, nota que la zona de entrenamiento agarra el área regenerativa, el área subaeróbica, el área superaeróbica y el área máxima. Entonces, yo es ahí donde tengo que manipular las variables para poder diseñar el programa de entrenamiento. Entonces, una vez que yo ya tengo conciencia y reparo cuáles son las fases de una sesión de entrenamiento, ya empiezo a definir qué cosa es lo que va a hacer esta persona en esa zona de entrenamiento cada vez que vaya a su sesión de ejercicios. Entonces, una vez hecho eso, lo que yo tengo que hacer, el otro paso importante que yo debo de hacer, es diseñar el modelo general de entrenamiento. El modelo general de entrenamiento hace referencia a cómo voy a distribuir las cargas de ejercicio a lo largo de los días de la semana. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que definir que esta persona, de acuerdo a su estilo de trabajo que ha venido haciendo, ella entrena 6 veces por semana,
teniendo un VO2 bueno, no habría problema en que continúe haciendo las 6 veces por semana. Entonces vamos a tener día 1, vamos a tener día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6. Esos son los 6 días de trabajo que ella va a realizar. Entonces, como ella tiene un buen VO2 y el objetivo en la consideración de la resistencia a la insulina, como esta damita tiene un porcentaje de grasa alto, no es que haga solamente cardio, lo que pasa es que hay que distribuirlo y darle una cierta equidad con la parte muscular que también vamos a entrenarla porque es parte importante de la composición corporal. Entonces nosotros podemos decir que 3 días de la semana, por ejemplo el día 1, el día 3 y el día 5, esta persona va a hacer puro ejercicio cardio. Y considerando la teoría, el concepto de la secuencialidad de entrenamiento, estos 3 días que ella va a hacer solamente cardio, los voy a alternar con días, el día 2, el día 4 y el día 6, para que haga trabajos de musculación con pesitas, con máquinas, con ligas, porque es importante conservar la masa muscular. Entonces, lo que vamos a hacer primero ahorita es ver cómo va a ser el orden del ejercicio los días 1, 3 y 5, que son los días que va a ser solamente ejercicio cardiovascular. Entonces, luego de su calentamiento, en el día 1, ella va a hacer lo que nosotros la denominamos C1. El C1 viene a ser el cardio 1, que significa una secuencia de ejercicios que después de ello va a permitir que la persona haga un cardio 2. Quiere decir que los grupos o ejercicios que ella puede hacer en el entrenamiento, que se le denomina en este caso como cardio 1, va a ejercer un efecto positivo en el cardio 2. Por ejemplo, el cardio 1 puede ser trabajos interválicos y el cardio 2 puede ser trabajos aeróbicos en modalidad continua. Como habíamos discutido en la exposición anterior sobre metodologías interválicas, las metodologías interválicas son las que vamos a utilizar por la serie de beneficios y adaptaciones que nos permite lograr desde el punto de vista de la oxidación grasa, sobre todo por la biogénesis mitocondrial y la mejoría notable en el VO2 max. Entonces, bajo ese contexto, yo ya estoy interpretando que el cardio 1 va a ser un ejercicio en modalidad interválica y el cardio 2 va a ser un ejercicio en modalidad continua para poder ayudarme en la oxidación de las grasas que yo libero acá en el cardio 1 por los efectos lipolíticos. Entonces, ya teniendo esa secuencia, esto puede ser replicado en el día 3, cardio 1 más cardio 2. Y lo mismo haremos el día 5, cardio 1 más cardio 2. Siempre con el concepto, el principio de la secuencialidad de entrenamiento, porque esto me va a permitir que el cardio 1 ejerza un efecto positivo en el cardio 2. Eso es lo que buscamos siempre. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo ahí mi primer patrón de entrenamiento general. ¿Cómo voy a distribuir mi carga en cada sesión de entrenamiento? Y los otros días, que lo voy a poner de color rojo, ¿sí? Será para que esta persona, ¿sí? Los días 2, los días 4 y los días 6, esta persona va a hacer lo que voy a poner como P, significa pesas, ¿sí? Por darle un nombre, o sea, trabajos de musculación, más un cardio 3. Acá también será lo mismo, pesas o máquinas, trabajos con resistencias y cardio 3. Y el día 6, pesas más cardio 3. Entonces, el objetivo, sí, Diane. Diane, ¿me querías hacer una pregunta? No, perdón, creo que la mano no la bajé, doctor. Ok, Diane, gracias. Entonces, hasta ahí vamos bien, Diane. ¿Me está entendiendo cómo estamos distribuyendo? ¿Ok? Me quedé con el cardio 1 era el circuito y el cardio 2 era qué. Ya, en este caso, lo que yo estoy planificando hacer
dado que esta persona tiene un problema con la grasa corporal, pero tiene un muy buen VO2, entonces eso me da una idea de que podríamos trabajar con una cierta exigencia, con metodologías interválicas, series interválicas en el cardio 1 y el cardio 2 lo hago en modalidad continua en área funcional regenerativa, por ejemplo. Como en el cardio 1 con la metodología interválica libero ácidos grasos por efecto lipolítico y genero una serie de mecanismos que me van a ayudar en la proliferación mitocondrial en el posesfuerzo, en el cardio 2 yo ayudo a optimizar, a perder algo de esa grasa que se liberó en el cardio 1. Por eso que pongo la flecha, porque hay una secuencialidad de entrenamiento. ¿Ya? Lo mismo pasa para el día 2, día 4 y día 6, donde yo también puedo trabajar entrenamientos tipo circuito con las pesas para que luego yo haga un cardio 3 que podríamos hacerlo de dos maneras. El cardio 3 puede ser muy similar al cardio 2, es decir, regenerativo en modalidad continua, o puede ser también interválico, pero no tan intenso como en el cardio 1. Recuerdo importante que los días que hace pesas esta persona, la parte medular del trabajo van a ser las pesas, ¿sí? Porque es importante conservar, trabajar, tonificar la masa muscular. Lo interesante es que conforme yo hago las pesas, donde el sustrato energético principal va a ser el glucógeno muscular, en ese mismo proceso de entrenamiento de musculación con pesas, con máquinas, con ligas, con balones, se están liberando hormonas como la hormona del crecimiento, como la adrenalina, que aparte esta hormona adrenérgica, a la adrenalina, aparte de estimular a la fosforilasa para que pueda degradar al glucógeno y formar ATP, al mismo tiempo está teniendo un efecto sobre la lipasa hormonosensible para que ésta se active y degrade los triglicéridos, liberando los ácidos grasos al torrente sanguíneo, y esto es complementado y potenciado por el efecto también de la hormona del crecimiento que se libera durante el trabajo con pesas. Entonces, tengo un efecto lipolítico que me deja listos los ácidos grasos de tal manera que cuando yo termino de hacer las pesas, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos en el C3, que sería el cardio 3, en escala regenerativa, me permitirá oxidar un poquito de esas grasas. Digo un poquito por decir un tanto figurativo, pero me va a permitir aprovechar esas grasas que ya liberé en el trabajo de pesas. Lo mismo, esto genera un proceso conocido como secuencialidad de entrenamiento. ¿Correcto? Ese es nuestro esquema general. Entonces, no significa que la persona va a hacer puro cardio toda la semana. Está haciendo cardio y también está haciendo pesas. El único detalle es que yo estoy viendo que el predominio de actividad es la parte cardio, porque tengo más C1, C2, C3, C1, C2, C3, C1, C2, C3, pero estos cardios C2 y 3 y C3 son cardios regenerativos, son cardios que me permiten aprovechar las grasas que libré en los primeros ejercicios. ¿Conforme? Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo mi esquema general, ¿sí? Este es mi esquema general que yo voy a sostener durante todos los microciclos de estas 6 semanas que yo voy a diseñar. Entonces, empiezo a diseñar mi programa de entrenamiento. Entonces, yo diré, vamos a hacer en primer lugar el microciclo número 1. Entonces, vamos a diseñar el microciclo número 1. Entonces, vamos a diseñar lo que la persona va a hacer los días cardio, es decir, vamos a diseñar lo que sería el C1, ¿correcto? El C1 lo vamos a hacer nosotros en modalidad interválica. ¿Sí? Sabemos que la modalidad interválica tiene una fase intensa, ¿sí? Seguida de una fase de recuperación, ¿correcto? Así es el trabajo interválico. Muy bien, la fase intensa, ¿a qué intensidad lo voy a hacer? Dado el trabajo, la metodología interválica que nosotros hemos visto en la anterior exposición, si recordamos un poquito la fase intensa de las series interválicas, se realizan a través de un porcentaje del VO2 max que va de un 80 hasta un 95%. Entonces yo selecciono inicialmente siempre trabajar desde el rango más bajo.
Empiezo con un 80 o un 90%. ¿Y por qué estoy seleccionando un 80-90%? Porque tengo un dato valioso de esta persona que tiene un VO2 max de 43.7. Entonces eso me permite trabajar con esa intensidad, porque es una persona que tiene un VO2 bueno, aparte que ya tiene entrenando una buena cantidad de años, solamente que al no haber estado haciendo algunas modificaciones en su rutina, y ha estado prácticamente trabajando de la misma manera como este gráfico que pueden ver en pantalla, no permite lograr una adaptación apropiada. Siriane. Si fuera una persona con un PO2 malo, pues, no iniciaría ni con modalidad interválica. Podríamos trabajar intervalos, pero con porcentajes más bajos, como vamos a ver en otro día, vamos a ver un ejemplo de una persona que tiene un VO2 más bajo, y vamos a trabajar con porcentajes en la fase intensa de repente de un 70%, de un 75%. Y ahí es donde tenemos que empezar a manipular un poquito esas variables. El día de hoy vamos a trabajar con este caso porque es más o menos una persona aparentemente saludable como para tener un patrón de referencia de cómo podría organizar yo los programas de entrenamiento. Pero vamos a tener varios casos, no te preocupes, ¿ya? Muy bien, en ese sentido, yo tengo que vamos a trabajar de un 80 a un 90% de mi VO2 max, ¿sí? Y esto lo vamos a trabajar, ¿sí? Por un minuto. Entonces, ella va a hacer un trabajo de un minuto entre el 80 y 90% de su VO2 max. Y la fase de recuperación, ¿sí? Vamos a trabajar siempre en la fase de recuperación de acuerdo a nuestra exposición anterior. Es una fase que se da en escala regenerativa. Entonces ponemos 40% a 50% del VO2 max. Y en este caso vamos a trabajar con una modalidad que es en el principio 1-2. Es decir, si yo me demoro un minuto en la fase intensa, le vamos a dar 2 minutos de recuperación, es decir, el doble de lo que se hizo en la parte de la fase intensa. Y esto lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer, eso lo vamos a trabajar 8 veces. Vamos a hacer 8 series. Entonces, ya tengo ahí lo que sería mi cardio 1 de la sesión de entrenamiento de los días cardio, que sería el día 1, el día 3 y el día 5. Vamos a hacer, luego del calentamiento, el cardio 1, 8 series interválicas, ¿sí? Entre el 80 y 90%, un minuto para la fase intensa, y 40 a 50%, 2 minutos para la fase de recuperación. Eso lo vamos a hacer 8 veces. Entonces, como cada serie dura 3 minutos, 8 por 3, el cardio 1 estaría durando 24 minutos. ¿Comprendido? Como este es un trabajo interválico, estimula la proliferación mitocondrial, genera liberación de hormonas que son lipolíticas, mejora el trabajo cardiovascular, mejora la condición física, mejora la pérdida calórica post-esfuerzo. Entonces, aprovechando el efecto del cardio 1, me tocaría hacer el cardio 2. Y el cardio 2 lo vamos a hacer en una modalidad continua, ¿sí? Entonces, si yo sé que el cardio 1 me ha liberado grasas y que las tengo listas, el cardio 2 al hacerlo en escala regenerativa me va a permitir trabajar con las fibras musculares tipo 1 para poder oxidar esa grasa que liberé en el cardio 1. Entonces, como habíamos mencionado, el cardio 2 ya tiene que ser un cardio un poco más suave en área funcional regenerativa. Y entonces ponemos un rango regenerativo de 40 a 60% del VO2 max. ¿Qué es el área regenerativa propiamente dicha, correcto? Con seguridad, ahí en esta persona que tiene un VO2 max bastante interesante, pues estaremos trabajando con fibras musculares tipo 1 y esto ella lo va a trabajar en modalidad continua por 20 minutos. Entonces, nota ya que de esa manera tenemos nuestra sesión de entrenamiento. Tengo el cardio 1 ya bien definido y tengo el cardio 2 bien definido. Cardio 1, cardio 2. Esto es para los días que ella solamente va a hacer cardio, es decir, para los días día 1,
día 2, perdón, esto sería para los días día 1, día 3 y día 5. Esos serían los días que va a hacer esta persona este trabajo. Pero los otros días, que sería el día 2, el día 4 y el día 6, vamos a poner acá ahora de color, un color oscuro, ¿sí? El día 2, el día 4 y el día 6, ¿sí? Ella va a hacer pesas, y después de las pesas, ella va a hacer cardio 3. ¿Sí? El cardio 3, tenemos dos chances de poder trabajar el cardio 3. O hago lo mismo que está haciendo esta persona en el cardio 2 los días que hace solamente cardio, o le doy una variación principio de la variabilidad de entrenamiento, como para que no se aburra, y hago un trabajo interválico pero de menor intensidad que lo que usted puede ver en el cardio 1. El cardio 3, en donde quiero hacer o que se puede plantear la posibilidad de hacer trabajos interválicos, va a trabajar de la siguiente manera. ¿Sí? Es lo que se denomina cardios aeróbicos. Cuando yo hablo intervalos aeróbicos, eso significa que la fase intensa se trabaja en área funcional subaeróbica y la recuperación en área regenerativa. Cuando yo hablo de los interval training de alta intensidad y corta duración, como es lo que usted puede ver acá en el cursor, los porcentajes de la fase intensa están en fase o en área funcional superaeróbica y la fase de recuperación en regenerativa. Entonces, ¿por qué razón voy a trabajar el cardio 3, hacer una fase intensa, ¿sí? En área subaeróbica? Porque la parte principal de este día fueron las pesas. Entonces yo tengo que hacer después de las pesas un cardio de una menor intensidad que me permita aprovechar el efecto de las grasas que se liberaron durante el trabajo de pesas. Entonces, no habría razón por la cual hacer un cardio muy intenso. Entonces, podemos trabajar en la fase intensa, en esta C3, en este cardio 3, un área subaeróbica, por ejemplo, de un 60 a un 70% del VO2 max, ¿sí? Y puedo trabajar ahí 1 minuto. Y una fase de recuperación, ¿sí? Que va de un 40 a un 50% del VO2 max, y que trabaje ahí 2 minutos. De esa manera, si nosotros vemos nuevamente el protocolo, podré decir que después del entrenamiento de pesas, como esta persona puede trabajar hasta hora y media, esos son datos que el cliente mismo nos dice, bueno, yo puedo entrenar 1 hora, puedo entrenar hora y media, esta persona tiene tiempo, entonces acumulando cada serie en el C3, cada serie va a durar 3 minutos y podemos hacer, por ejemplo, 10 series. Entonces ahí me suma 30 minutos. ¿Sí? Podría ser 8 series, podría ser 6 series, dependiendo de los tiempos que la persona tenga. Pero en este caso modelo, este caso es una persona que sí tiene tiempo, tiene una muy buena condición física y podemos nosotros ayudarla para que pueda mejorar un poquito más su pérdida de grasa, porque de lo que se trata también es acumular una importante pérdida calórica. Entonces note usted que el microciclo número 1 ya está definido. Ya está definido cuáles son los porcentajes de trabajo para el C1, cuáles son los porcentajes de trabajo para el C2, cuáles son los porcentajes de trabajo para el C3. Y esto es lo que la persona va a hacer en esos días que están indicados. ¿Comprendido hasta ahí, Diane? Ok, entonces, una vez que ya he definido lo que sería el trabajo en el microciclo 1, entonces yo voy a mi esquema general de entrenamiento, donde yo tengo que saber que ya el microciclo 1 lo tengo definido acá. El microciclo 2 tiene que aumentar un poquito la carga de entrenamiento. Y la carga de entrenamiento se puede incrementar
de una semana a otra, no necesariamente y no se recomienda que suba la intensidad de una semana a otra. Lo primero que debemos de aumentar es el volumen de entrenamiento, es decir, que haga un poquito más de la misma intensidad que ya está haciendo. Entonces, teniendo como referencia el microciclo número 1, nosotros vamos a hacer ahora el microciclo número 2. Y el microciclo número 2 es básicamente lo mismo que nosotros hemos hecho anteriormente, ¿sí? Donde el cardio 1 tiene su fase intensa, que va de un 80% a 90% del VO2 max, y esto lo estaba haciendo por 1 minuto, y la fase de recuperación lo estaba haciendo de un 40% a un 50% del VO2 max, y esto lo va a hacer ¿por cuánto? Por 2 minutos, ¿cierto? O sea, no he variado nada. Del microciclo 1 al microciclo 2 sigue estando los mismos patrones de intensidad. Un área super aeróbica con un área de regeneración. Pero la semana 1, o sea, en el microciclo 1, yo hice 8 series y ahora hacemos 12 series. ¿Sí? Pueden ser 10 series, sí, porque eso va a depender también de la condición de la persona. En este caso, esta persona puede realizarlo. Estamos partiendo con un VO2 que es bueno, ¿sí? Entonces puede hacer eso. ¿Y por qué 12 series? Porque podemos ir según las series interválicas desde 6 hasta 15. Entonces he empezado con 8, he empezado con 12. Usualmente, a lo largo de estos tiempos, de estos años, eh, llega un momento en que ya, por ejemplo, hacer más series de lo mismo ya no me daría de repente ese input que yo necesito, entonces podemos incrementar un poquito la intensidad. Pero en este caso estoy recién en el microciclo 2. Entonces eso me permite aumentar el trabajo que está haciendo por volumen, es decir, por número de series, porque antes hizo 8, ahora hace 12. Y el cardio 2 lo puedo hacer en modalidad continua de un 40% a un 60% del VO2 max, y esto lo va a hacer por 20 minutos. ¿Sí? Esto seguimos manteniendo, lo note que en el microciclo... ¿Dónde está esto? Ya, si ustedes se dan cuenta, en el microciclo 1 habíamos hecho 8 series y la fase recuperativa 20 minutos. En este caso estoy trabajando lo mismo. Estoy manteniendo los mismos porcentajes de las fases C1 y el cardio 2 lo estoy manteniendo en 20 minutos igual. Eso es para los días donde hago solamente cardio, ¿sí? Que sería el día 1, ¿sí? Que sería el día 1, día 3 y el día 5. Ahora, para los otros días, que sería el día 2, día 4 y día 6, sigo con las pesas. Vamos a ponerle ahora de un color verde. ¿Sí? Sigo con las pesas. ¿Sí? Pero después de las pesas vamos a hacer lo que sería el cardio 3. Y el cardio 3 lo habíamos estado haciendo nosotros con modalidad interválica, pero donde la fase intensa es en una zona o área funcional subaeróbica, es decir, de un 60% a un 70% del VO2 max. Y esto la persona en la semana anterior, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo me voy a la semana anterior, podemos ver, perdón, en la semana anterior, noten ustedes que habíamos estado haciendo un minuto de intenso con 2 de recuperación, 10 series. Pero habíamos dicho nosotros que el ejercicio cardio posterior a las pesas o a un trabajo intenso se recomienda que sea 10, 15, 20, máximo 30 minutos. Entonces, yo acá no puedo subir más series, porque si le pongo 12 o 15 ya me iría hasta 36, 45 minutos de ejercicio cardio después de pesas, es mucho. Entonces,
Acá, en lugar de aumentar el número de series, lo que voy a hacer es aumentar la duración de la fase intensa. Entonces, me voy a mi programa y yo puedo poner acá que la fase intensa, que antes duraba 1 minuto, ahora va a demorar 2 minutos. Y en este caso no hay problema que yo aumente la duración de la fase intensa porque es una zona subaeróbica. En una zona subaeróbica la persona puede estar mucho tiempo, pero no es el propósito de hacerlo tan estresante porque la parte principal en este día fueron las pesas. Y luego de haber hecho la fase intensa, la fase de recuperación, ¿sí? Lo vamos a hacer entre 40% a 50% del VO2 max, y esto lo va a hacer también 2 minutos. ¿Sí? Es decir, estamos haciendo un trabajo 1-1. Como no es un ejercicio cardio intenso, no hay problema en que pueda hacer el mismo tiempo de duración en la fase intensa con la fase de recuperación. Y acá, para igualar el tiempo de duración que estaba teniendo en la semana anterior, que eran 30 minutos, acá tengo 2 minutos y 2 minutos son 4. Para que equipare más o menos lo que estuvo haciendo en tiempo, hacemos 8 series. Entonces acá yo saco 32 minutos. ¿Cuántos minutos hizo la semana pasada? El microciclo 1 hizo 10 por 3 minutos cada serie, 30 minutos. Entonces, como que se está sosteniendo el mismo tiempo de duración después de las pesas, solamente que en la semana 2 lo que ha hecho ha sido incrementar el tiempo de duración de la fase intensa. Conforme está ahí, Viane, ¿me está copiando bien? Muy bien, entonces ahí estoy en el microciclo número 2. Ahora vamos a ir al microciclo número 3, pero antes de irnos al microciclo número 3, ¿sí? Yo podría hacer en el microciclo número 3, podría subir el número de series a 15, pero ya estaría prolongándome mucho. Entonces hay dos opciones, o lo subo a 15 o subo un poquito acá la intensidad del ejercicio. ¿Sí? Puedo subir un poquito la intensidad del ejercicio o lo mantengo igual y lo que subo es la duración de la fase intensa. Entonces, ¿qué recomendamos? ¿Qué se recomienda? Lo primero que debe de aumentarse es el número de días de entrenamiento de la semana. Pero como esta persona ya está entrenando 6 días, un día siempre es bueno al menos que descansa. Entonces, no puedo aumentar el número de días de entrenamiento. ¿Sí? Lo otro, ¿qué debo de subir si no puedo subir la frecuencia? Subir el número de repeticiones de cada tipo de ejercicio. En este caso, estamos ya en 12 series, que es el término medio aceptado, entonces no puedo subir eso. ¿Qué debo de subir? La duración de cada fase de entrenamiento. En este caso, si la fase intensa era 1 minuto, entonces en el microciclo 3 lo que voy a hacer es sostener el mismo porcentaje de entrenamiento, pero le voy a subir un poquito más. Y si le subo un poquito más acá la parte intensa, yo también puedo subir un poquito más el tiempo de recuperación como para darle una chance de que se recupere un poquito más. Pero digamos que el tiempo acumulado debe de ser por lo menos el mismo que estoy teniendo acá. Si acá el total de tiempo que estoy marcando con el cursor es 36 minutos, entonces en el microciclo 3 vamos a buscar que también sea 36 minutos, de tal manera que pueda seguir más o menos en la misma tendencia. Entonces ahora nos vamos al microciclo número 3. Microciclo número 3. En el microciclo número 3 vamos a saber que el cardio 1, que está como modalidad interválica, va a tener una fase intensa y una fase de recuperación. La fase intensa, vamos a trabajar con los mismos porcentajes de un 80 a 90% del VO2 max. Y aquí vamos a trabajar 90 segundos. La semana pasada, el microciclo 2, trabajamos 1 minuto. Ahora vamos a trabajar 90 segundos, es decir, minuto y medio. Y la fase de recuperación
40, ¿sí? Seguimos manteniendo la misma fase de recuperación. Y vamos a trabajar, ¿sí? Si arriba es minuto y medio, que le subió 30 segundos, abajo también podemos subirle la misma proporción. Entonces, 2 minutos y medio, porque antes era 2 minutos de recuperación, ahora será 2.5 minutos, que es 150 segundos. ¿Sí? Para que se equiparen un poquito. Y como usted puede ver, ¿cuántas series? ¿Cuánto dura cada serie ahora? Cada serie dura 4 minutos. En el ciclo anterior, en el microciclo anterior, la duración del cardio 1 era 36. Si acá tengo 4 minutos, entonces haré 9 series. De esa manera se sigue manteniendo el volumen total, pero estoy incrementando un poquito la duración de la fase intensa para generar un nuevo estímulo. Y luego de eso viene el cardio 2. Y el cardio 2 lo vamos a seguir haciendo en modalidad regenerativa, 40% a 60%, ¿sí? Del VO2 max. Y esto, la semana pasada habíamos hecho 20 minutos, ahora vamos a ponerle un poquito más, ¿sí? Lo que estoy haciendo es aumentar la duración del ejercicio para generar un estímulo adicional de carga de entrenamiento, porque si no, como que estaría entrenando prácticamente al mismo nivel, ¿sí? Le he subido solamente 5 minutos a su entrenamiento cardio 2. ¿Comprendido? Ok, entonces sigamos acá. Eso sería para los días que hace puro cardio. Y los otros días que hace pesas con cardio, entonces haremos pesas más cardio 3. Cardio 3. Y el cardio 3 lo habíamos estado haciendo nosotros con trabajos interválicos en zona subaeróbica. Y acá tendríamos una fase intensa, ¿sí? Que iba desde un 60% a un 70% del VO2 max. Y pregunta Diane, ¿el microciclo 1 a cuántos minutos duraba cada fase intensa en el C3? Duraba 1 minuto. El microciclo 2, ¿cuánto duraba la fase 3 la fase intensa en el C3? 2 minutos. 1 minuto. 1 minuto el microciclo 1. El microciclo 2 lo subimos a 2 minutos. ¿Sí? Y el microciclo 3, como estoy manteniendo la misma intensidad de esfuerzo, nosotros podemos subirle a 3 minutos. Estoy solamente aumentando la duración de cada impulso, no estoy incrementando la intensidad del ejercicio. ¿Ya? Y la fase de recuperación, y luego trabajar también un 40% a 50% del VO2 max. Y ahí le vamos a dar que siga sosteniendo su misma fase de recuperación. Hay dos opciones. La recuperación hasta la semana 2 ha sido 2 minutos. Puedo mantener 2 minutos o puedo igualar el tiempo de la fase intensa. Cualquiera de las dos es válida. En este caso, lo que estamos proponiendo es un caso de recuperación. Usted puede mantenerlo en 3 minutos. Pero digamos para que iguale en una cantidad que sería 1-1. Un tiempo de intenso con un tiempo de recuperación. Recuerde que este ejercicio C3 tiene un fin recuperativo, no estresante para el cliente para poder oxidar grasa. Entonces, si le he subido 1 minuto más a la fase intensa, le subo 1 minuto más a la fase de recuperación, para que estén, digamos, en el mismo punto. ¿Comprendido? Sí, lo que me preocupa un poquito son lo de las series. ¿Cómo me perdí un poquito en cómo irlas colocando? Ya. En este caso, yo estoy yendo al tope máximo de tiempo que me provee la posibilidad de hacer una fase recuperativa post-entrenamiento intenso. Si he hecho yo un trabajo de pesas o un cardio 1, el cardio 2 o el cardio 3 puede ser 10, 15, 20, 30 minutos. Eso va a depender, uno, del estado físico de la persona. Si tenemos una persona con un VO2 muy bajo, ¿hola? Pero me refiero al ciclo 1.
al microciclo 1. No, al cardio 1, perdón. Ah, ¿cuántas series tendrías que hacer? ¿Cómo lo define? Ah, si vemos la cantidad de series que nos recomienda hacer el metodología interválica en la exposición anterior, nos dicen que la cantidad de series puede ir desde 6 hasta 15 series, ¿correcto? Entonces, siempre comience por un número bajo. Podríamos haber tomado 6, ¿cierto? Pero en este caso tomamos 8 porque es una persona que tiene un VO2 bueno. De repente para una persona que tiene un VO2 más bajo podemos empezar con 6. La semana 2 le subo, digamos, a 9. La semana 3 le subo a 12. Entonces voy haciendo mi progresión. No nos mandemos de frente hasta arriba, sino para tener una chance de progresar, de hacer un incremento en la carga. ¿Ya? Entonces, si recordamos eso, es muy importante las características de la programación de entrenamiento interválico para hacerlo entre 6 y 15 series. Entonces, en el microciclo 1, en este modelo que estamos trabajando, hemos empezado con 8 series. Y hemos empezado con 8 porque es una persona, es un alumno, una alumna que ya entrena varios tiempos, que tiene un VO2 de 43, entonces puede responder apropiadamente a esta metodología de entrenamiento. Y que, por cierto, ya que es un caso real, hemos podido ver que responde con muy buena performance, termina muy bien el ejercicio, esto le ha permitido mejorar su condición física, ha mejorado sus medidas, entonces de esa manera nosotros vamos haciendo su progresión. Porque si yo también me puede ganar la emoción y digo, el microciclo 1, pum, le pongo de frente 10 o 12, no me va a dar mucha chance de modificar de una semana para otra. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Entonces, si nosotros hacemos una recapitulación, tenemos... ¿Dónde está mi...? Vemos que acá el microciclo 1 habíamos hecho 8 series y acá abajo 10 series. En el microciclo 2 hemos hecho 12 series y acá abajo 8 porque lo que estoy haciendo es equiparar el número de minutos que tengo en el C3, que usualmente siempre lo llevamos en estas condiciones a un máximo de 30 minutos. Entonces cuando yo me voy al microciclo 3, abajo estoy teniendo 3 minutos de fase intensa, bueno, en una escala subaeróbica y 3 minutos en regenerativo. 3 más 3, Diane, son 6 minutos. Si todo debe acumular 30 minutos, ¿cuántas series debería de hacer? ¿Cuánto? ¿Como 3 series? No. No, como estamos viendo de que en este caso la modalidad C3 está obteniendo 3 minutos en la fase intensa y 3 minutos en la fase de recuperación, acá sumo 6 minutos. Como yo debo de acumular 30 minutos, tendría que hacer 5. 5 series. ¿Correcto? Entonces ahí está. Y con esto yo me aseguro de que estoy haciendo 30 minutos. Pero son 30 minutos que en cierta forma no lo va a sentir como cansancio, porque estoy teniendo 3 minutos de recuperación y la fase intensa es de un 60-70% que es subaeróbico. Entonces es bien tolerado. ¿Correcto? Entonces ahí te das cuenta que yo estoy siguiendo un modelo como este, porque estoy incrementando las secuencias de entrenamiento, estoy incrementando la duración del ejercicio. Ahora me corresponde hacer una fase de descanso. O sea, quiere decir que el M4, que sería el microciclo número 4, ¿sí? Ya me toca hacer un trabajo regenerativo. Entonces, en este caso, el trabajo regenerativo es hacer un trabajo continuo en área propiamente regenerativa. Entonces, digamos que el cardio ya no lo voy a clasificar como cardio 1 y cardio 2, será un cardio simple
de un 40 a 60%, ¿sí?, del VO2 max, y que la persona en este caso pueda hacer un promedio, ¿sí?, de 30 minutos. ¿Sí? Es regenerativo, o sea, va a ser un trabajo activo de regeneración y es un trabajo que permite asimilar las cargas de las 3 primeras semanas de entrenamiento. Y los días que me toca hacer pesas, ¿sí?, acá haré mi trabajo de pesas, que ya veremos en su momento cómo cambiar la intensidad del trabajo de pesas, y hago un cardio también regenerativo de 40 a 60% del VO2 max, pero no lo voy a hacer en 30 minutos, porque estoy haciendo un trabajo de regeneración. Entonces, en lugar de hacer 30, hacemos 20 minutos. Ya le bajamos un poquito la duración del cardio posterior, para que pueda tener un poquito más de chance de recuperación. Entonces, esto que estoy haciendo permite diseñar que mi microciclo 4 está teniendo esta forma, porque he bajado la intensidad del ejercicio. Recuerda que en estos niveles has trabajado hasta el 90%. Ahora me toca subir al M5. Entonces me voy al microciclo 5. Pero como el microciclo 5, según la gráfica, es más alta porque sube, entonces eso significa que tendré que incrementar la intensidad del ejercicio. Ya es momento de incrementar la intensidad del ejercicio. En el microciclo 5, el cardio 1, ¿sí?, el cardio 1 ya le subiré un poquito. Ya le subiré un poquito la fase intensa, ¿sí?, que será de un 80, ¿sí?, podemos subirlo de un 80%, pero ya le subo a un 95% del VO2 max. O sea, quiere decir que su límite superior ahora es mayor, ¿sí? Y como he subido un poquito, podemos hacer esto, podemos hacer que ya empiece de un 85% a un 95% del VO2 max. Porque ya estuvo trabajando 3 semanas entre el 80 y 90. Entonces ya la preparé para que en un microciclo 5 le suba un poquito. Tampoco me voy a ir arriba, pero estoy subiendo un poquito el 85 a 95%. Y esto podemos hacer que trabaje un minuto, porque he subido la intensidad, ¿ya? Y la fase de recuperación podemos seguir manteniéndola, porque eso no hay problema, porque su nombre lo dice, es recuperación. Puedo trabajar de un 40, incluso puedo subirle discretamente a un 55%, ¿sí?, del VO2 max, como para darle un poquito de trabajo, y lo trabajo ahí 2 minutos. Pero como ya yo he llegado en las semanas previas, ya he llegado hasta 36 minutos, ¿sí?, entonces yo equiparo eso a 12 series. ¿Sí? Equiparo lo mismo, porque ya en el microciclo 3 el total de minutos que pasó en el C1 era 36, entonces sigo equiparando 36, pero con la diferencia que estoy trabajando ahora un mayor porcentaje del VO2 max. Mi cardio 2, estimada Diane, no tiene que ser muy diferente, ¿sí?, en el sentido de la regeneración, porque lo que tratamos de trabajar son fibras musculares tipo 2, y acá puedo trabajar con los mismos 25 minutos que lo dejé en el microciclo número 3. Esos serían para los días cardio, y para los días que voy a hacer pesas, pues sigo prácticamente trabajando mis pesas, y después de las pesas haré mi cardio 3, y el cardio 3 lo vamos a manejar también con trabajos en zona subaeróbica, y trabajaré de un 60% a 70% del VO2 max. ¿Y en cuánto tiempo me quedé? En 3 minutos, ¿correcto? Entonces ahora le pongo 4 minutos. Y la fase de recuperación seguirá siendo la misma. Y me quedé con 3 minutos de recuperación. Dejémoslos en 3 minutos de recuperación. Ya la recuperación no le subamos mucho, porque como estoy en una zona de 60-70% que es subaeróbica, que no es muy intensa, sí, la recuperación es suficiente con 3 minutos para no alargar mucho el proceso, digamos, de recuperación, porque la parte anterior, que del 60-70% no es tan demandante. Entonces,
4 y 3 minutos suman 7. Para lograr 30 minutos, ¿cuántas series tendría que hacer? Entonces de esto me haría yo 4 series. ¿Por qué 4 series? Porque 4 por 7 me da 28 minutos. Suficiente. Si le pongo 5 me voy a 35, ya es mucho. 28 minutos está bien, es casi 30, y eso me permite seguir manteniendo un efecto oxidativo utilizando las grasas que liberé después de las pesas. Finalmente me voy al microciclo. Si yo veo la hora, el microciclo número 6 es mucho más alto, por lo tanto le subiremos acá uno más y haré el microciclo número 6, donde el cardio 1 será bajo la misma modalidad interválica, pero si la fase intensa será del 85% al 95% del VO2 max, pero trabajaremos 2 minutos. ¿Sí? Ya un poquito más fuerte porque ya estoy en la sexta semana, ya tengo una mayor adaptación, ¿sí? Y esta persona ya puede soportar el proceso, ¿sí? Una fase de recuperación, como su nombre lo dice, fase de recuperación, que voy de un 40% a 55% del VO2 max. Y como he aumentado a 2 minutos, dale un incremento. Anteriormente la recuperación era 2 minutos, dale 1 minuto más. Si le he aumentado 1 minuto a la fase intensa, dale 1 minuto más a la fase de recuperación. Entonces me quedo con 3 minutos. Como el tiempo total que hemos estado empleando para el C1 ha sido hasta 36 minutos, acá yo tengo 2 más 3, 5. O sea, cada serie dura 5 minutos. ¿Cuántas series haré? 7 series. Con eso estoy técnicamente equiparando la cantidad de minutos que estoy pasando en el C1. ¿Ya? El C2 sigue sosteniéndose el mismo, 40-60% del VO2 max, pero ahora ya como es la última semana, no voy a hacer 25, sino ya le pongo 30 minutos. Es decir, he subido 5 minutitos más. Empecé con 20, 20, 25, 25, 30. Y eso es para los días que hace cardio. Y para los días que hace pesas, haremos pesas más lo que sería el cardio 3. Y el cardio 3 seguimos con nuestra modalidad interválica en zona subaeróbica. Tenemos una fase de recuperación que va de un 60% a 70% del VO2 max. Y esto nos quedamos en 4 minutos, ahora vamos a hacer 5 minutos. Y damos una fase de recuperación, ¿sí? De un 40% a 50% del VO2 max, y eso vamos a mantenerlo igual en sus 3 minutos. Son 8 minutos de ejercicio. Entonces, para equiparar a los 30 minutos, ¿cuántas series haré? 4 series. Y de esa manera ya tengo diseñado mi programa de entrenamiento global. ¿Sí? Esto me permite tener una curva como esta. Entonces acá yo he vuelto a subir y a subir. Y acá al finalizar la semana 6, pues haremos un control para ver cómo están las variables de entrenamiento y con estos nuevos resultados diseñar un nuevo programa de entrenamiento. ¿Ok? ¿Comprendido hasta ahí, Diane? Ok, pero Diane, lo único que hemos hecho hasta ahorita es hacer el programa general, cuáles son los porcentajes que voy a trabajar, los minutos de duración de cada fase, las series, ¿correcto? Pero yo no le puedo entregar esto a mi paciente. Si yo le entrego esto a mi paciente diría, pero ¿qué es 85% del VO2 max? No entiendo. Entonces, esto, Diane, hay que traducirlo en rango de pulsaciones, en rangos de velocidades, porque esta persona ha corrido en el test del American College, o podemos traducirlo en caminatas con inclinaciones. Entonces, eso hay que traducirlo en un programa mucho más amigable y entendible. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra próxima sesión de entrenamiento es traducir estos porcentajes en un programa que yo le voy a entregar a mi cliente. Para nosotros, los que somos los diseñadores de entrenamiento, esto es lo que está en mi cabecita. Pero a mi cliente esto no le interesa. A mi cliente le interesa saber a qué velocidad va a correr,
o a qué velocidad va a trotar o cuáles son sus rangos de pulsaciones para que esté trabajando en la zona que yo he decidido que debe de entrenar para lograr un objetivo en particular. Entonces eso se llama la decodificación de los porcentajes que yo he decidido que mi cliente debe trabajar para lograr esa adaptación. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestra segunda exposición. ¿Comprendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí, Diane? No, creo que lo voy a tener que escuchar nuevamente, doctor, pero ahí voy. Sí. Una cosa va a suceder, Diane. El diseño de un programa de ejercicios, el mismo American College lo señala, es un arte. Es ir manipulando variables que solamente las vas a ir manejando con más destreza, con más facilidad. Cuanto más programas vayas haciendo, vas a volverte mucho más, lo vas a ver más sencillo. ¿Sí? Cuando yo empecé a diseñar programas de entrenamiento, también tuve todas las preguntas que tú me estás haciendo. ¿Con cuántas series empiezo? ¿Con qué porcentaje voy a empezar? ¿Cuántos minutos debo de hacer? Eso lo vas a ir ganando a lo largo del tiempo. Pero lo que vamos a hacer hasta que termine este módulo es dar la pauta de cómo debemos ir organizando el programa de entrenamiento, porque todos los programas de entrenamiento tienen un esqueleto, tienen una estructura, tienen una secuencia, partiendo de estas evaluaciones físicas que hemos hecho al cliente, ¿correcto? Teniendo en cuenta los principios de la alternancia progresiva de las cargas y teniendo en cuenta lo que hemos visto también en su momento, tantas pizarras abiertas, de tener un diseño general de entrenamiento. Entonces, esto es la estructura que tú debes de seguir siempre. Claro que hay variaciones, pero por lo menos estás viendo que hay una secuencia, que hay un porqué. Ahora tú al C1 y al C2 le estás dando porcentajes y tiempos, y finalmente eso lo vas a traducir en velocidades, en inclinaciones, en frecuencias cardíacas, que tu cliente lo va a poder entender de una mejor manera. ¿Comprendido? Sí, un poquito asustada, pero Es tu primera clase de esto, Diane. Señores que me están escuchando, esta es la primera parte, es la primera vez que estamos haciendo un programa, pero estamos aplicando todo lo que hemos estudiado. Es nuestro primer ejemplo, vamos a tener un montón de modelos de programación. Así es que no se estresen que después, ahorita se ve un poco complejo porque ¿sabes dónde lo vas a ver más sencillo? Cuando apliques en el formato. Estos porcentajes que tú ves, por ejemplo acá, estos porcentajes, ponlos, introdúcelos en el formato y eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? Y va a ser que se te hace rapidísimo. Pero lo primero que yo necesito que ustedes sepan es de dónde sale esto. Ingresarlo en el formato es muy fácil. Pero yo necesito que sepan de dónde sale y cómo debo de utilizar estas variables de entrenamiento. ¿Conforme, Diane? Take it easy, tranquila. Ahora lo que te recomiendo es que como este video te lo voy a enviar, vuelve a verlo, practícalo, revísalo. Mañana nos encontramos a las 9:30 de la noche para seguir conversando sobre estos trabajos de programación de entrenamiento. ¿Ya? bueno, gracias. Muy bien, Diane.